El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Quién puede interpretar la Biblia? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Dice la palabra de Dios: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El tema de hoy es la interpretación de la Biblia. Interpretar es explicar, aclarar el sentido del texto, en este caso de la Biblia. Por eso es necesario examinar antes de explicar. Exponer el mensaje de la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande, porque se está exponiendo el mensaje de Dios y no se puede, no se debe decir aquello que Dios no ha dicho usando la palabra de Él. Interpretar es responder a las preguntas: ¿qué dice el pasaje? ¿Qué significa la Escritura? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero muchos han interpretado la Biblia sin tener en cuenta el estudio anticipado, o lo han hecho para su beneficio personal, aprovechándose de la gran ignorancia que hay entre el pueblo de Dios y entre los que no conocen nada de la palabra, sin tener en cuenta que un día van a tener que pararse frente a un juicio y darle cuentas a Dios. Pero es tan importante saber entender el sentido pleno de la Escritura, que de eso depende que una persona reciba vida eterna o muerte eterna. Jesús dijo a sus discípulos que la Escritura, la palabra de Dios, que en ellas estaba la vida eterna. Pero si no se estudia, si no se interpreta correctamente, pues no será vida eterna, sino muerte eterna. Para esto debe haber una actitud correcta. Toda persona llena del Espíritu Santo puede interpretar la Escritura y enseñarla, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Ahí mismo lo dice el versículo 21 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es una inspiración sobrenatural. Por lo tanto, lo primero es llenarse de la presencia del Espíritu Santo para que entonces Él le ayude, le ilumine en la interpretación correcta del texto bíblico. Vamos a ver brevemente 5 actitudes que se deben tener en cuenta para comenzar a estudiar la palabra de Dios y comenzar a exponerla como debe ser, como Dios quiso que se hiciera desde el principio. En primer lugar, se necesita un espíritu respetuoso. Usted no puede acercarse a la palabra de Dios burlándose o tomando como a manera de sátira algunos pasajes. No está bien hacer chistes acerca de personajes o hechos de la Biblia. Es un acto irrespetuoso. Así que sea respetuoso en este caso. Todo hijo que tiene respeto hacia su padre se acerca a él de manera respetuosa. En segundo lugar, necesitas tener un espíritu dócil. Esto quiere decir que para que puedas sacar un buen provecho espiritual de la palabra de Dios, debes estar dispuesto a ser moldeable, manejable por el Señor. Que tú puedas comprender la Escritura no es tanto en este caso de la docilidad. Necesitas comprender y al comprender, estar dispuesto a ser moldeado por esa palabra que acabas de estudiar. Tercero,
es preciso ser amante de la verdad. ¿Quién se cuidará de buscar con afán y recoger lo que no aprecia y estima? Si aprecias la verdad, si eres amante de la verdad, y no como muchos que han preferido aceptar y creer la mentira en vez de la verdad, te vas a encontrar con grandes verdades que tal vez te abofetearán un poquito, pero después recibirás ese refresco de parte del Espíritu Santo. Tiene que haber disposición a hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad. No estudias la palabra para que se acomode a tu antojo y beneficio, sino porque tú quieres hacer la voluntad del Señor. Cuarto, es preciso ser paciente en el estudio. Aquí los impacientes tienen que ser tratados por el Señor realmente. No puedes entender la Biblia de buenas a primeras en un corto tiempo. Recuerda, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Cuántos años duró la escritura de la palabra de Dios? Bueno, creemos que entre 1500 y 1600 años. Si Moisés es uno de los primeros escritores humanos usados por el Espíritu Santo para impregnar su pensamiento en las páginas, entonces estamos más o menos en el año 1400, de pronto 1500. Es una aproximación. Y el último escritor de la Biblia es el apóstol Juan. Recibió el Apocalipsis, más o menos en el año 96, 95, 96. Algunos dicen que en el año 100. Creo que fue un poquito más antes, 95 tal vez. Si sumamos todo ese tiempo, 1450 antes de Cristo y 96 años después de Cristo, eso nos da un aproximado de 1600 años entre Génesis y Apocalipsis. No puedes pretender entender en un corto tiempo el mensaje de un libro tan infinito, producto de una mente infinita. Paciencia, mi hermano, paciencia. Y quinto, se necesita ser ordenado. Algunos hermanos toman apuntes en la predicación en un memito, en un papelito, lo meten en la Biblia y después no lo encuentran. Otros tienen diferentes libretas, tal vez los universitarios, y toman notas en una libreta y después toman notas en otra. Usted debe aprender a ser ordenado. Sus carpetas de estudio bíblico son sus carpetas de estudio bíblico. No son notas cualquiera. Algún día usted las va a usar también para enriquecer a otra persona. Porque lo que usted está estudiando, le aseguro, debe enseñarlo. Se aprende más cuando se enseña que en el mismo momento en que usted está estudiando el texto bíblico. Concluimos que un creyente sin Biblia no es discípulo, pues esa es la señal de ser un seguidor de Jesús. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos, dice eso en el libro, en el Evangelio de Juan. La Biblia fue escrita en otro idioma, en otra cultura, en un lugar lejano al de nosotros, muy distinto del que nosotros hemos tenido de nacimiento. Merece atención especial el estudio interpretativo de la exposición de la palabra. Un predicador dijo hace muchos años, hoy en día la Biblia sufre más a menudo por sus exponentes que por sus oponentes. Que no siga sufriendo. Dedíquese al estudio de la palabra de Dios, porque en ellas está la vida eterna. Esto es palabras de vida eterna. ¿Quién puede interpretar la Biblia? El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.